Gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes el día de hoy algo sumamente valioso e importante para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder cumplir con funciones naturales en nuestra vida. Pero hoy yo quiero pedirle que por favor allí donde esté, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y va a tomar aire. Va a inhalar, ¿verdad? Y luego va a exhalar. Y eso lo va a hacer 2 veces. ¿Sí lo hizo? ¿Sí? ¿Se siente mejor? Ok. Hoy voy a hablarles de esto. Hoy voy a hablarles de este ejercicio de inhalar y exhalar. Parece tonto, parece normal, parece simple, pero hoy quiero compartir con ustedes esto. Inhalar y exhalar es un privilegio hermoso que Dios nos ha brindado. Uno pareciera que dice, bueno, pero es sencillo, nadie está midiendo la cantidad de oxígeno que tenemos, nadie está midiendo la capacidad que tenemos en nuestros pulmones para expandirse o para no expandirse. Vemos tantas cosas que son tan simples y tan sencillas, pero yo quiero hablarles de algo como eso, de inhalar y exhalar. Pero esta inhalación y esta exhalación no es solamente de oxígeno, sino que en el mundo espiritual también ocurre de la misma manera. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando hablamos de exhalar, hablamos de ¿qué? De expulsar, de sacar, de botar, ¿sí? Entonces, cuando uno exhala, espiritualmente exhala confesando, ¿sí? Confesando para estar de acuerdo con Dios en cuanto a su pecado. Eso es exhalar. Como Dios odia el pecado, usted deseará dejar su pecado para agradarlo, para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces es importante que cuando estemos en una situación, nosotros tenemos que aprender a exhalar. Algo tan simple que nadie nos tiene que enseñar, que desde que nacemos funciona naturalmente por inercia, pero espiritualmente necesitamos aprender a exhalar, a confesar. Y debemos anticiparnos al pecado, evitando y resistiendo la tentación, confesando al momento que pecamos. Es importante que cada uno de nosotros pueda ser conscientes de que en la medida que pecamos, porque no estamos en comunión con Dios en algún momento de nuestra vida, nosotros necesitamos rápidamente confesar. Pero no solamente esto significa exhalar. Cuando estamos en un proceso de crecer en Dios, de conocer a Cristo, nos damos cuenta que todavía hay cosas en nosotros que nos impiden que el conocimiento de Dios fluya a través de nuestra vida, o que nuestro entendimiento o que nuestro corazón abracen la verdad de Dios. ¿Sí? Y a veces nuestro cuerpo se inclina. Pablo tiene como un dicho, un trabalengua, que bueno, que lo que quiero hacer eso, de que lo que no quiero hacer eso hago, y entonces lo que no hago, ¿qué es lo que quiero hacer? Y todas estas cosas, ¿verdad? Hablando de su naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Cristo que hay en él, que hay una lucha constante en medio de qué hacer, si obedezco a Dios, quiero obedecer a Dios, pero este cuerpo mortal me lleva a que yo haga lo malo, a que yo haga todo lo que va en contra del conocimiento de Dios. Entonces, por eso, cuando hablamos de exhalar es importante que vayamos a Romanos capítulo número 6, versículo 13, y dice lo siguiente: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida eterna. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces fíjense que el exhalar tiene que ver con confesar, con sacar de nosotros esos residuos de esa naturaleza pecaminosa del pasado
que fue limpia, que fue restaurada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero a pesar de que cada uno de nosotros hemos podido recibir a Cristo, a pesar de que cada uno de nosotros hemos hecho la confesión de fe, a pesar de que nosotros venimos a la iglesia, adoramos a Dios juntos, a pesar de todas esas cosas, nuestro cuerpo puede seguir sirviendo de instrumento para servir al pecado. Pastor, ¿y cómo es esto? Pues ahí está. Esa es la guerra espiritual que habla Efesios capítulo número 6. Hay una lucha espiritual entre esa naturaleza pecaminosa que quiere volver a enseñorearse de nuestra vida, ¿sí? Para volver nosotros a hacer el mal, para volver nosotros a apartarnos de Dios, ¿sí? Esa naturaleza está allí. Y hay esa naturaleza espiritual, esa naturaleza de Dios que está en constante lucha, que es el Espíritu Santo, que está en constante lucha para que nosotros tengamos comunión con Dios, que estemos de acuerdo con Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entonces, aquí es un problema porque a veces uno escucha opiniones y quiere dar opiniones. Entonces uno podría convertirse, ¿cómo les digo esto? Para que no suene feo. Bueno, les voy a contar de mí, les voy a hablar de mí, para no ofender a nadie. En mi casa, ¿verdad? Nosotros... Una de mis hijas y yo somos muy observadores. Muy observadores. Y muy observadores, ¿por qué? Porque nos gusta observar lo que nuestros otros familiares hacen en sus teléfonos, hablan con las personas. ¿Sí? No quiero decir con esto que somos chismosos, somos simplemente observadores. Nosotros no somos chismosos. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. Pero si a nosotros no somos muy observadores, de más, entonces nosotros debemos cuidar que eso no sirva al pecado. Porque a veces vemos cosas y comenzamos a hablar de esas cosas que no son nuestras con otras personas que no deberían por qué saber lo que está sucediendo con esta persona a la cual nosotros observamos muy detenidamente, ¿verdad? Para no decir otra palabra. Y eso se convierte en ¿qué? Uno se convierte en un instrumento o permite que nuestra lengua, que nuestros ojos y que nuestros oídos se conviertan en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Sí? Entonces, bueno, ya la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, así que debo confesar que a veces me paso de chismoso. Lo confieso. Señor, perdóname. Y constantemente estoy cuidando eso para no ser tan chismoso. A veces eso dicen que eso es una cualidad de las damas, pero uno también le entra a veces a eso. Sí, entonces, interesante lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque Romanos 6:13 dice que en cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Sí? Cuando yo quiero observar más de lo que tengo que observar, yo me voy a observar la Biblia. Mejor. Y voy a chismosear qué pasó con Job, qué pasó con Habacuc, qué pasó con esa gente. Entonces voy a comenzar a chismosear de eso. ¿Sí? Para ver qué es lo que, porque la Biblia tiene unos cuentos tremendos. O de David, tú sabes que agarró y entonces miró a la esposa del otro y mira lo que hizo. Entonces uno comienza ahí la novela, ¿no? Entonces comienzas a ver eso y necesitamos, o sea, para que nuestro cuerpo no sirva al pecado, ¿qué tenemos que hacer? Entregarse completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen, fíjate la instrucción, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
no para su bendición, sino para la gloria de Dios. Interesante esto. Esto hablando un poquito acerca de exhalar y cómo nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? La segunda cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es inhalar. Inhalar es una acción que nos permite introducir oxígeno en nuestros pulmones, pero espiritualmente hablando es importante que nosotros inhalemos apropiándonos de la plenitud del Espíritu de Dios por fe. ¿Sí? Necesitamos apropiarnos de esa verdad, necesitamos apropiarnos del Espíritu Santo, necesitamos apropiarnos del amor de Dios, necesitamos apropiarnos del perdón de Dios, necesitamos apropiarnos de la gracia de Dios. Y eso lo hacemos inhalando, recibiendo, tomando. ¿Sí? Necesitamos hacerlo eso. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque a veces uno piensa que está bien. Usted le pregunta a algún amigo, a alguna persona, hola, ¿cómo estás? Bien. Esa es la respuesta natural, programada, inmediata. El mensaje, la autorrespuesta que está en el WhatsApp Business, que tú envías un mensajito, hola, estamos bien. Ese. Siempre, siempre es bien. Pero la verdad es que no siempre estamos bien. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos eso. Cometemos errores, pecamos, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, en Efesios 5:18, la Biblia nos enseña que no se emborrachen con vino, porque eso les traerá ruina a su vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿por qué les comparto todo esto? Porque el salmista está anunciando y escribió un salmo hermoso que ahora le voy a compartir, pero antes quiero que sepan que en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 14, dice, y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Entonces fíjense bien, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir a Dios, pero ¿qué cosas? Las cosas que le agradan a Él. A veces yo quiero pedir un carro, a veces yo quiero pedir plata, a veces yo quiero pedir, y eso, bueno, está bien, usted puede pedir eso también, pero no estoy diciendo que a Dios no le agrade el que usted tenga un carro, que usted tenga plata, el asunto es, ¿para qué usted quiere tener el carro y la plata? Bueno, Señor, pues una salidita ahí para la playita, para irnos para Margarita, mira que ahora activaron el ferry para Guaná, de La Guaira para Margarita, ¿verdad? Para irnos de viaje, chévere, pero la verdad es que Dios quiere que nuestras vidas fructifiquen y den un fruto que traiga bendición, no solamente para ti, para tu familia, sino para la sociedad. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque es necesario que aprendamos a exhalar y a inhalar. Ya les voy a decir por qué. En el Salmo 32, desde el versículo número 1, dice lo siguiente. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida en total transparencia. Y entonces, usted quiere vivir una vida alegre, una vida feliz, una vida plena, entonces debe entender esto. Qué alegría para aquellos, ¿quiénes? Quienes se le perdona la desobediencia. ¿Aquí hay alguno que se le va a perdonar la desobediencia? Sí, ¿verdad? A todos nosotros se nos ha perdonado la desobediencia. Cristo nos perdonó, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo ¿qué hizo? Murió por nosotros y nos dio vida eterna, ¿verdad? A quienes se le ha cubierto el pecado. Ciertamente nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo y se ha quitado el
pecado de nuestras vidas. Sí, dice el salmista, versículo 2, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta. Porque nosotros constantemente pecamos. Qué alegría porque el Señor borró la culpa de nuestra cuenta. ¿Sí? Y luego dice, los que llevan una vida en total transparencia. Qué alegría para estas personas. A ver, ¿quiénes llevamos una vida así? Ah, bueno, los felicito, vale, gloria a Dios. Qué bueno estar rodeado de gente espiritual. Yo no soy tan espiritual, pero ahí vamos. Continúa el salmista en el Salmo 32 y dice algo importante que este hombre hizo. Y dice, mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasó? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Cuando este salmista, ¿qué dice? Cuando me negué a confesar mi pecado. ¿Qué es eso? Exhalar. Parece tonto. Pero cuando él se negó a exhalar, ¿qué pasó? Gemía todo el día, de día y de noche la mano de disciplina del Señor estaba sobre él. Sus fuerzas se evaporaron. Entonces, cuando usted se siente sin fuerzas, cuando usted se siente que tiene un peso encima, cuando usted se siente que está como llevado, como consumido por dentro, lo primero que usted generalmente piensa que es, tengo COVID. Pero no es así. Puede ser que probablemente usted ha vivido una semana difícil y no se ha sentado a orar y a confesar a Dios su pecado. Señor, me he enfocado en resolver mis asuntos y me he olvidado de ti. He querido hacer todas las cosas, sacarlas adelante en mis propias fuerzas, cuando tu palabra me enseña que yo debo ser fuerte en el poder de tu fuerza, no en el poder de mi fuerza. Y cuando veo esto, me doy cuenta de que es importante aprender a exhalar, a confesar nuestros pecados. Pero esto no solamente queda aquí, sino que continúa en el Salmo 32, versículo 5, y nos enseña algo hermoso. ¿Qué nos enseña? Dice, finalmente te confesé, ¿cuántos pecados? Todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces fíjense bien qué es lo que hace el salmista. Dice, después de este proceso de disciplina, después de este proceso de carga, después de este proceso difícil que vivió, ¿qué dice? Finalmente confesé. Ya no aguantó. ¿Y qué hizo? Confesó todos sus pecados y ya, aparte de confesar el pecado, ¿qué hizo? Ya no intenté ocultar mi culpa. Y es importante esto, mis queridos hermanos. Y evidentemente, dice acá, les confesaré mis rebeliones al Señor, tú me perdonaste de toda mi culpa. ¿Y esto qué es? Exhalar. Esto es exhalar. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el salmista continúa hablando en el versículo número 6. ¡Qué broma, vale! Y dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. ¿Qué nos está exhortando? Nos está diciendo, miren, hermanos, que nos estamos reunidos aquí en Hogar de Su Presencia, ¿saben qué tienen que hacer? Oren. Que todos los justos oren a Dios mientras aún haya tiempo, porque va a llegar un día que no vamos a tener tiempo. Y bueno, yo espero mañana, bueno, es que tú sabes que tengo que resolver esto, bueno, mañana oro. No, tienes que orar, porque se va a acabar el tiempo. ¿Y para qué tienes que orar? Para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Para que no se ahoguen allí.
Y luego dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Hablando de aquel a quien el salmista está orando, de nuestro Dios Todopoderoso. Por esa razón necesitamos entender que todos los justos deben orar a Dios mientras haya tiempo. ¿Para qué? Para que todos nosotros no nos ahoguemos en las aguas del juicio. Por eso es importante orar. Continúa en el versículo 8, dice, el Señor dice, cuando yo oro a Dios, el Señor dice, ¿qué quiere decir esto? El Señor responde y dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántas personas hemos vivido circunstancias como estas? ¿Cuándo nos hemos sentido desorientados? ¿Cuándo nos hemos sentido perdidos? ¿Cuándo nos hemos sentido, verdad? Usted se ha sentido así, yo me he sentido así, ¿verdad? Cuando te has sentido que cuando oras a Dios, cuando confiesas tu pecado, cuando exhalas tu pecado, ¿qué va a pasar? Él te va a responder y te va a guiar por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejará y velará por ti. Pero fíjense algo que está diciendo también en el versículo 9. Está diciendo el Señor, está diciendo la palabra de Dios que nosotros a veces, para no decir casi siempre, somos como el mulo o el caballo. Le está diciendo, no seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento. No seas como ellos, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. No seas como estos, como el mulo y como el caballo. ¿Saben qué es eso? Eso es lo que le ponen aquí en la boca a los... ¿Sí? Eso. No, las gringolas van en los ojos. Ese freno que le ponen aquí en la boca al caballo, ¿sí? ¿Lo han visto? Eso. Y el Señor está hablando en su palabra y está diciendo, no sean como ellos. O sea, que para que ustedes anden por el camino del Señor, hace falta que le pongamos un freno para direccionarlos y para jalarlos. ¿Usted se imagina, se hace la imagen en la mente? El Señor está diciendo, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo tengo cuidado de ti, no seas necio, escúchame. No seas necio, el problema que tienes, no continúes tratando de arreglarlo en tus fuerzas. Busca mi consejo, busca mi sabiduría. Eso es lo que está diciendo el Señor en este salmo. Pero para que eso ocurra, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos exhalar y necesitamos inhalar. Por eso es importante hacerlo. Continúa hablando el salmista y dice en el versículo 10, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Ok, no rodea a todo el mundo, rodea a los que confían en el Señor. Ese amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Versículo 11 nos deja ver y dice, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Eso es lo que nosotros debemos hacer entonces. Usted está triste, evalúe su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué está desanimado? ¿Hay alguno desanimado en medio de nosotros? Preguntémosle al Señor por qué hay desánimo. En estos días estábamos en el estudio bíblico y ese día estaba desanimadísimo. Y de repente el Señor me recordó ese Efesios capítulo número 6, versículo 1. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me quedé así. Wow, Señor, ciertamente no puedo estar desanimado. Debo continuar. Porque debo estar fortalecido en tu fuerza, no en mi fuerza. Por eso, mis hermanos, es importante inhalar y exhalar.
Yo les estoy compartiendo todo esto, sí, a veces, bueno, pastor, pero es que yo oro al Señor, es que tú sabes que yo y el Señor y yo, y bueno, tú sabes que yo confieso mis pecados al Señor. Sí, es verdad, usted tiene que inhalar y exhalar de forma vertical, pero también tiene que inhalar y exhalar de forma horizontal. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nosotros nos callamos las cosas, en la medida que nosotros nos ocultamos, en la medida que nosotros no queremos entrar en discusiones para no tener problemas con nadie, nuestro corazón se va llenando de cosas, se va llenando de cosas, de desacuerdos. Pasa con el esposo, pasa con la esposa, pasa con los hijos, pasa con el perro, pasa con todo. Con el compañero de trabajo pasa. Cuando no estamos de acuerdo con algo, este sí es fastidioso con sus cosas. ¿Y uno qué hace? Se calla, nunca le dice, cónchale, no hagas esto. Me incomoda, ¿por qué tú actúas de esa manera? Quiero entenderte para ver si se me quita el asunto en contra de la persona. O yo mismo, ¿verdad? Entonces es importante, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué inhala y por qué exhala? Inhala y exhala de forma vertical para que tengas comunión con Dios. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos tener comunión entre nosotros mismos. ¿Ves? Debe haber armonía entre nosotros mismos, pero cuando nos callamos, ¿qué pasó con el salmista? Se estaba muriendo y no de COVID. Se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque guardó rencor, guardó su pecado, guardó sus cosas en sí mismos. ¿Por qué les comparto todo esto, mis hermanos? Porque necesitamos inhalar y exhalar de forma horizontal. La Biblia nos habla en Santiago que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. La Biblia nos habla todo el Nuevo Testamento de que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. La Biblia nos habla que nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. La Biblia nos habla que nosotros debemos animarnos los unos a los otros. Y así está constantemente los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Y la Biblia nos enseña que el mundo va a creer que somos verdaderamente sus discípulos. ¿Cuándo? Si tuviéramos amor por nosotros mismos. No. Si tuviéramos amor los unos por los otros. Pero hermanos, tenemos que soportarnos. Mira, yo de verdad bendigo la vida de cada uno de ustedes porque ustedes me soportan. La verdad es la verdad. Uno tiene sus cosas, uno tiene sus mañas, uno tiene sus formas y no todo el mundo le agrada. Pero ¿qué hacemos aquí? Nos soportamos. Nos soportamos. Nos soportamos ¿por qué? Bueno, porque es que me da penita. No, lo soportamos por amor a Dios. Porque Dios ha derramado su gracia en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me callo las cosas? A ver, cuando yo me callo las cosas, párate aquí, Camilita, por favor. Párate aquí, párate. Calla, ¿ahora qué hice yo? Ya no me he callado nada. Entonces yo me paro y Camilita estaba hablando con Elisa o está viendo otra cosa y me tropiece yo. Esta Camila sí es fastidiosa, ¿vale? No se da cuenta que yo estoy aquí parado. Y entonces, cónchale, hola, ¿cómo estás? Cónchale, pero qué fastidio, ¿vale? Esa Camila que todo el tiempo está tropezándome. ¿Qué estoy haciendo? No le estoy diciendo a ella lo que me incomoda, sino que me estoy haciendo una novela y una película en la cabeza de lo que ella hace que a mí me molesta. Ahora, ¿ella sabe lo que a mí me molesta? No sabe. ¿Qué genera eso? Cónchale, yo mejor me voy para acá porque, cónchale, cada vez que Camila está cerca, por ahí siempre me tropieza, ¿vale? Siempre me tropieza, entonces no. Y la vuelve, hola Camilita, ¿cómo estás? Y Camila normal en su broma, tranquila. Y bueno, sí, bueno. Y después, cónchale, es verdad que siempre me tropieza. Entonces, al otro día,
Otro paso. ¿Y qué está haciendo esa película? Esa película me está alejando ¿de quién? De Camila. ¿Camila sabe? No sabe. ¿Quién se hizo la película? Yo me estoy haciendo la película. ¿Qué es lo que debo hacer? Exhalar verticalmente, inhalar verticalmente para después, con amor, decirle, Camilita, yo te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Me molesta cada vez que me tropiezas. Y Camila va a decir, yo no sabía. Pero me hubiese dicho antes, perdón, no me había dado cuenta. Gracias, Camilita. Entonces son esas las cosas que pasan, mis hermanos. Esas son las cosas que pasan. Por favor, pongan allí el Salmo 133. Quiero que ya voy terminando ya, Salmo 133. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque de la misma forma, como dice este ejemplo, de la misma forma pasa con Dios. Cuando yo no estoy de acuerdo con Dios, cada vez se genera una separación, hasta el punto que no quiero saber nada de Dios. Y no es porque Dios hizo algo malo, es porque yo me hice una película. Entonces, vemos entonces que esa deuda y esa película, ¿qué trae? Separación. Diga conmigo, la deuda trae separación. Otra vez, la deuda trae separación. Entonces, eso es por eso es que Jesucristo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó su vida por eso, porque había una deuda con Dios Padre, ¿sí? Éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esa deuda tenía que alguien pagarla. Por eso Jesucristo viene para pagar la deuda y poder nosotros vivir ese pasaje que dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso Cristo dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Salmo 133 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven ¿en qué? En armonía. Cuando todos somos diferentes, pero cada uno está en armonía. No nos chocamos, no me tropieza Camila. ¿Verdad? Entonces dice versículo 2, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. ¿De qué está hablando? De la armonía, ¿sí? Que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Versículo 3, vuelve la armonía. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Ahora, fíjense que ahí está hablando acerca de la armonía, pero fíjense lo que entrega al final y dice, y allí, ¿dónde? Donde hay armonía, el Señor ¿qué hace? Ha pronunciado bendición, incluso vida eterna. Qué interesante esto. Usted tiene una deuda con alguien. ¿Qué tiene que hacer? Resuélvala, confiésela, exhálela. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos crecer conforme al carácter de Cristo, nosotros tenemos que tener el valor, la llenura del Espíritu Santo para poder dar un paso adelante y poder decirle, hey, Kimberly, no me gusta la forma en que me hablaste el otro día. Y Kimberly, ¿en serio? ¿Y yo qué le hice? Pero no me di cuenta, ¿verdad? Perdón, no sabía. Pero si yo me quedo con esa Kimberly que viene y tal y me dice y me voy con la película. ¿Qué hago? La deuda trae separación. Las cosas deben hablarse, las cosas deben comunicarse. Y más en nuestra casa espiritual, porque nosotros somos un lugar para ser familia. Y como somos un lugar para ser familia, ¿qué va a pasar?
Vamos a tener cosas chéveres, pero también vamos a tener dificultades. Vamos a tener desacuerdos, pero también vamos a tener acuerdos. Y usted como miembro de esta familia, usted va a tener la libertad y tiene la libertad de decir, cónchale, vale, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Me podrían explicar? No entiendo lo que queremos hacer como familia. No, es que todos nos queremos ir para la playa, pero tú te quieres ir para la montaña. Cónchale, yo me quiero ir, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos este fin para la playa y el otro fin vamos para la montaña. Bueno, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, les pongo ese ejemplo porque eso pasa mucho en mi casa. Entonces, fíjense lo importante de lo que nosotros debemos cuidar. Usted, a ver, les hago una pregunta. ¿Quién quiere que el Señor envíe bendición y vida eterna a este lugar? ¿Quién es el responsable de que eso ocurra? Muy bien, lo felicito. Gloria a Dios. Eso era lo que quería decirles. Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Eso solo tú se los pudiste haber revelado. Es en serio. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús. Hoy oro para que tu bendición, esa que enriquece y no añade tristeza juntamente con ella, sea sobre nuestras vidas. Hoy yo te pido, Padre, junto con mis hermanos, que podamos cuidar la armonía que vemos en el Salmo 133, Señor. Porque al mantenernos en esa armonía, allí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Y todos anhelamos eso en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta casa espiritual, Padre. Hoy oramos, Señor, porque estamos plenamente convencidos que esta armonía la debemos cuidar, la debemos cultivar. No solamente contigo, Señor, no solamente la comunión, la armonía contigo, sino también con nuestros hermanos, Señor. Por esa razón creo que está escrito en tu palabra que si sabemos nosotros que alguien tiene una deuda pendiente con nosotros o alguien tiene algo en contra de nosotros, que dejemos nuestra ofrenda en el altar y que vayamos y arreglemos este asunto con nuestro hermano y después de estar en armonía, en comunión, volver y traer nuestra ofrenda y entregarla a ti, Señor. Cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que para ti es más importante, Señor, que tus hijos estén en comunión que la ofrenda, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque yo estoy plenamente convencido, Señor, que esta verdad de inhalar y exhalar puede servir, Señor, para la edificación de tus hijos, Señor, para que en los que están casados, Señor, puedan vivir una vida plena, gozosa, Señor. Sepan cómo construirla, cómo cultivarla. Para los que tenemos hermanos, Señor, también sepamos cuidar esa relación de hermandad, Señor. Para los que tenemos padres y madres, también para cuidar esa relación, Señor. Para que cada uno de nosotros entienda que somos un instrumento, Señor, en tus manos para glorificarte a ti, Señor. Y en esto te glorificamos, en que llevemos fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Pero verdaderamente, Señor, nos has enviado a poder cumplir una misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo creerán ellos, Señor, si no nos amamos los unos a los otros? Hoy oramos, Padre, para que tú quites de nuestras vidas todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu nombre. Hoy oramos, Señor, renunciando a esas películas que nos hemos hecho de nuestros hermanos, Señor, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. Hoy oramos, Señor, para que seas tú limpiando nuestra mente de todas esas películas que nosotros nos hemos hecho y que con la libertad que tenemos en el Hijo de Dios podamos acercarnos a cada uno de ellos y poder confesar, poder exhalar lo que no nos agrada, Señor, para poder tener comunión los unos con los otros, Padre. Hoy oramos, Señor, porque esto ocurra en medio de nosotros como familia espiritual. Hoy oramos para que esto ocurra en medio de nosotros como familia, Señor. Hoy oramos para que sea tu Espíritu Santo trayendo la valentía, Señor, y el amor para poder corregirnos los unos a los otros, para poder exhortarnos los unos a los otros, para poder amarnos los unos a los otros, para poder animarnos los unos a los otros, Señor, como dice tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor.
Hoy te damos gracias. Pedimos perdón por los malentendidos. Pedimos perdón porque a veces no sabemos tratar las cosas, Dios. Pero gracias por tu palabra, que tu palabra es una luz en nuestro camino, es una lumbrera que nos guía en medio de los lugares que están oscuros para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy bendecimos a tu iglesia, Señor. Hoy declaramos que tú la sigues edificando, que tú la sigues cuidando, que tú la sigues bendiciendo, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que simplemente somos servidores tuyos, que a veces cometemos errores, Señor, y por eso pedimos perdón. Pero te pedimos, Padre, que tú cumplas tus propósitos en la iglesia, Señor. Y que todos los que aquí nos reunimos, todos los que aquí te amamos, Señor, podamos disfrutar y entender que para los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. A lo que hemos sido llamados conforme a tus propósitos, Señor. Y hoy agradecemos porque nosotros hemos sido llamados conforme a tus propósitos y te amamos, Señor. Y a pesar de las dificultades que hemos vivido tiempo atrás, Señor, sabemos que tú cumplirás tu promesa en cada uno de nosotros. Hoy bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo su entrar, su salir, el fruto de sus manos, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que este mensaje de inhalar y exhalar, Señor, exhalar el pecado e inhalar el perdón tuyo, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, sea para ellos una práctica diaria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda caminar en esta verdad, no solo de forma vertical contigo para tener comunión contigo, sino que también la podemos practicar de manera horizontal para que tengamos comunión y armonía en medio de nosotros, Señor. Gracias por las diferencias. Gracias por lo que aún no entendemos. Gracias porque hoy tú nos das la capacidad de respetar la opinión de nuestro hermano sin violentarla, pero también hacer conocer las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, para que lleguemos a un punto, Señor, donde tu palabra sea esa pega, esa unión, Señor, que nos lleva a poder obedecerte, a poder servirte, a poder reconocer que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy oramos por todos aquellos que están enfermos, Señor. Hoy oramos por todos aquellos que sienten que sus huesos se están envejeciendo dentro de sí, Señor. Hoy oramos, Señor, por aquellos que sienten una carga pesada sobre sus vidas. Hoy oramos por aquellos, Señor, que están casi moribundos, Señor. Hoy oramos para que tu gracia, para que tu favor sea sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oramos, Señor, para que todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu nombre, para que todo lo que se levanta en contra de tu iglesia, Señor, caiga por tierra en el nombre de Jesús, para que no haya en medio de tu casa, Señor, celos, disensiones, contiendas, Señor. Hoy oramos, Señor, para que todo malentendido, Señor, sea disipado en el nombre poderoso de Jesús y para que cada uno de nosotros pueda honrar a su hermano, Señor, así como dice la Biblia, mirando a los demás como mayores a uno mismo, Señor. Hoy bendecimos desde los más jóvenes hasta los más ancianos, Señor. Hoy declaramos que tu Espíritu, Señor, se mueve en medio de nosotros, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo, Señor, entendimiento espiritual de todas estas cosas, para que no nos sigan robando, Señor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la plenitud que hay en Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, para que todo ataque del enemigo, Señor, sea detenido en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oramos, Señor, para que todo lo que Él intenta venir a matar, a robar y a destruir, no ocurra en el nombre poderoso de Jesús, porque tenemos la victoria en aquel que murió y resucitó. Porque tenemos la victoria en aquel que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Así que yo bendigo a mis hermanos, Señor, y bendigo esta casa espiritual, Señor. Porque declaramos que tú eres el que la mantiene firme. Porque declaramos que ningún arma forjada en contra de esta casa prosperará, Señor. Que no vamos a permitir, Señor, que la armonía nos sea robada, Señor.
tiempo atrás, como nos hablabas en Primera de Samuel, vinieron y quisieron robar todo lo que quisieron robar de esta casa, Señor. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús nos ponemos al frente para no permitir que nos roben la armonía que tú has implantado en medio de esta casa. No vamos a permitir que nos roben los propósitos, las promesas que tú has depositado en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que cada familia que viene a este lugar, Señor, es bendita, Señor, y fructifica y prospera al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Hoy declaramos que ninguna arma, que ninguna acechanza del enemigo los amedrentará, porque estamos confiados y firmes en la roca de nuestra salvación. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Hoy declaramos que la vida de Cristo, Señor, crece en medio de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que aunque algunos piensan, que algunos quizás pueden entender estas cosas como un mal manejo, Señor, hoy nosotros sabemos que tú permites estas cosas que, aunque dolorosas, sirven para el beneficio y el avance de tu obra, esa obra que tú estás perfeccionando en cada uno de nosotros, porque hoy sabemos que debemos cuidar la armonía que tú has traído a esta casa, porque hoy sabemos, Señor, que no debemos callarnos las cosas, sino que debemos amarnos, debemos respetarnos y debemos evitar que las brechas que entran a causa del pecado sean quitadas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos das entendimiento y sabiduría espiritual para que en nuestras familias, Señor, el maligno no venga a robar, a matar y a destruir, sino para que cada uno de nosotros esté blindado con tu espíritu, blindado con tu palabra, blindado, Señor, para que ningún dardo del enemigo pueda atacar y dañar nuestras vidas, blindados con la fe, blindados con el evangelio, blindados, Señor, con tu sangre preciosa. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias. Yo te animo allí donde tú estás, dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque me has blindado. Gracias, Señor, porque me has dado instrucción. Gracias, Señor, porque entiendo lo que debo hacer. Gracias, Señor, porque entiendo que debo amar a mis hermanos. Gracias, Señor, porque entiendo que debo comunicar las cosas con las cuales no entiendo o con las cosas que no me parecen, Señor. Debo hablarlas con mis hermanos, Señor, porque así no habrán celos, contiendas ni disensiones en medio de nosotros, Señor. Gracias porque hoy entiendo que debo hablar con salmos, con cantos, con himnos espirituales a mis hermanos, Señor. Y solo eso lo puedo hacer lleno y controlado de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. A ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Te damos gracias. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, a tu Señor.